Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Cyber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Hoy más que nunca hay que estar prevenidos porque, como en el confinamiento, bueno, pues hoy la nieve nos ha mantenido a muchos dentro de nuestras casas y eso nos obliga a estar todavía pues más expuestos si cabe a las amenazas que en el mundo digital del que dependemos prácticamente para casi todo, bueno, pues sobrevuelan cada vez con más inteligencia y con más presencia. Hoy, amigos, vamos a precisamente a no bajarnos del aire, porque entiendo que por ahí es por donde va la información que nuestro experto invitado, David Marugán, experto en radiofrecuencia, en encriptación y, por supuesto, en seguridad, vamos a compartir con él, como digo, momentos de radio hacking porque él es un especialista, le conocimos hace tiempo en el programa y hoy es bueno, como siempre, volver a recuperar, ¿por qué no?, esta información que, viendo cómo está el mundo, cualquier día vamos a depender de las emisiones de radio para comunicarnos, no solo entre las personas, sino entre los gobiernos. Ya lo hacen, posiblemente. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar, como siempre, bajo la tutela experta de Mónica Valle y de Pablo Sanemeterio, que ya nos acompañan. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Oye, hoy apasionante programa, diría yo que con la que estamos viviendo, iba a decir no con la que está cayendo, sino con lo que estamos viviendo, donde hemos visto que somos frágiles y donde al final todo lo que pensábamos que sustentaba nuestro estilo de vida pues puede derrumbarse de un día para otro, y entre ellos la forma en la que tenemos hoy de comunicarnos pues algún día puede hacer que tengamos que usar las viejas técnicas de comunicación de radiofrecuencia pues para poder mantener esa conexión, porque insisto, hoy, Mónica, nadie es infalible y nos lo ha recordado hoy la nevada, ayer la pandemia. Pues sí, totalmente. Son técnicas de comunicación tradicionales, podríamos decir, pero oye, que funcionan, y precisamente por el hecho de ser tradicionales, pues hay unas infraestructuras que están además muy bien diseñadas, que funcionan muy bien y que, bueno, podemos depender de ellas para momentos críticos como es este, y nos lo puede contar muy bien nuestro invitado además. Bueno, pues con David Marugán vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes también la reflexión inicial de Pablo Sanemeterio. Pablo, tú eres más de unos y ceros, más que de radiofrecuencia, pero bueno, al final la seguridad y la encriptación hablan el mismo idioma. Bueno, al final por las ondas también se transmiten ceros y unos, Eduardo, así que aunque uno sea más de ceros y unos, siempre esos ceros y unos hay que ver por dónde se transmiten. Se transmiten por cables, se transmiten por wifi, se transmiten por Bluetooth o se transmiten por radiofrecuencia, que es lo que nos ocupa hoy y que muchas veces en estas situaciones tan excepcionales como las que vivimos hoy en día pueden ser la única vía de comunicación entre distintos equipos de rescate, salvamento, etcétera. Bueno, pues de radiofrecuencia vamos a hablar de radiohacking, de efectivamente que estamos acostumbrados a enviar mensajes de audio de WhatsApp y nos dicen que están cifrados de punto a punto, no hay ningún problema, pero efectivamente, como en medio del mar, cómo queremos mantener también secretas las comunicaciones a alguien que parece que lo sabe todo. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro invitado en el programa de hoy, porque no solo de historia, sino también de presente, tiene mucho que decir David Marugán sobre el mundo de la radio, de la emisión por ondas y, por supuesto, de la encriptación y la comunicación de mensajes cifrados. Bueno, pues enseguida le vamos a saludar, pero antes, como siempre, nosotros vamos a hacer pues un breve repaso a algunas noticias que han tenido lugar y que, como vamos a ver, cada vez alcanzan a más lugares. Y es que, bueno, en realidad alcanzan a todos los lugares. Lo que ocurre es que no acaban de destacarse. Pero, ¿vosotros sois jugadores de videojuegos? ¿Estáis seguros de que estáis seguros? Bueno, pues eso es lo que traen hoy nuestras noticias. La primera de ellas, en realidad, bueno, tiene que ver con el mundo del videojuego, ¿no? Es más que otra cosa, Pablo, diría yo, tarjetas gráficas, ¿no? Para videojuegos, ¿no? Que es la alerta que ha dado Nvidia, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido, Pablo?
Exacto, pues Nvidia, fabricante mundial conocido de tarjetas gráficas y de todos nuestros amigos gamers, pues seguramente tengan una de sus productos en sus tarjetas. Acaba de sacar una alerta de seguridad en el que se han encontrado más de 16 fallos de seguridad asociados a sus distintos productos. Principalmente pues las tarjetas GeForce, Nvidia RX 4 o Tesla, entre ellas. Entonces, bueno, pues en los distintos sistemas operativos, tanto Windows como Linux, se ha descubierto que tenían en el driver, en el software que ejecuta, pues en la parte más baja y más cercana al núcleo del sistema operativo y que se comunica con esta tarjeta, se han detectado una serie de vulnerabilidades pues, que podrían permitir denegaciones de servicios, generaciones de privilegios, todo este tipo de vulnerabilidades a veces muy apreciadas y muy buscadas, porque precisamente una vulnerabilidad en un componente software que se ejecuta en la parte más core del sistema operativo es algo muy valioso por todos estos motivos. Entonces, bueno, pues han sacado una alerta de seguridad y recomiendan a todos los propietarios de estas tarjetas gráficas que actualicen las últimas versiones del software de este driver del sistema operativo. Oye, Mónica, como ya hemos contado en numerosas ocasiones, los ciberdelincuentes, bueno, pues van allí donde está el negocio. Hoy hay un negocio impresionante en el mundo de los videojuegos. Yo no sé si pasa poco para lo que podría pasar en esta industria, o es que quizás no les interesa tanto, porque al final, bueno, pues no deja de estar una red conectada pues en un público determinado que tampoco, no lo sé. ¿Qué lectura hacéis los expertos sobre la seguridad en el mundo del gaming, del videojuego? Al final este es un sector que, como bien dices, ha estado evolucionando, ha estado creciendo muchísimo con muchos más usuarios cada año. Y ahora mismo pues es un ámbito que está también de moda, y precisamente por tener tantos usuarios y estar tan de moda, y también pues al haber tecnologías específicas para este tipo de usuarios y para este tipo de ámbitos, pues los cibercriminales, como hemos ido viendo en Cyber After Work, se van moviendo sus técnicas y sus objetivos allá donde creen que pueden tener más beneficio, porque al final pensemos que donde haya más gente habrá más posibilidades de tener un mayor número de víctimas. Entonces, en este caso, bueno, como también nos dice Pablo muchísimas veces, pues cuantas más líneas de código hay, cuanto más complejo es una tecnología, pues más fallos puede llegar a haber, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que va por ahí. Son tecnologías que tienen un diseño muy complejo, una programación muy compleja, y al final pues puede haber fallos que los van solucionando. Nvidia mismamente el año pasado tuvo también una serie de fallos, de errores de seguridad que se descubrieron y que hubo que parchearlos. En el caso del ámbito de los videojuegos, del sector, lo que hemos estado viendo en los últimos años han sido otro tipo de ataques más diseñados en cuanto a ingeniería social, intentando atacar a los usuarios de videojuegos, a los jugadores, a los gamers, por ejemplo, a través de los chats o a través de phishing o de malware diseñado específicamente para ellos. Pero como ya digo, no tanto relacionado con la parte técnica, sino más bien con la ingeniería social, intentando aprovecharse de ellos cuando están pues más entretenidos, más vulnerables, por así decirlo. Y oye, yo quería comentar también que existe otra posibilidad también de negocio, y es que estas tarjetas permiten hacer cálculos y cómputos muy rápido, con lo cual puede ser un objetivo de los atacantes para minar criptomonedas. Ten en cuenta que siempre decimos lo mismo: minar criptomonedas muchas veces no es rentable, pero si lo haces con el equipo y con la tecnología y con la energía de otra persona, ahí tienes un negocio redondo. Sí, ¿no? La potencia, ¿no?, que tiene ponerlo a trabajar para la minería de monedas, ¿no? Bueno, pues sí, muy interesante esta última reflexión. Sí, exactamente. Por cierto que además, bueno, en el mundo del videojuego en red, ¿no?, sobre todo, y pensando también en la edad, ¿no?, de media del uso, que bueno, pues oye, cada vez se usa más, pero vamos, que pensando en la edad media del uso, si estuviese aquí Angelucho nos diría, ojo, porque en las múltiples interacciones, ¿no?, que hay en estos videojuegos de los chats, mucha gente no es quien dice ser, ¿no? Entonces también hay la propia seguridad de los entornos, ¿no?, en los que se ubican en este mundo de los videojuegos, porque siempre hay que tener cierta prudencia y estar un poco alerta, ¿vale? ¿Es así o no? Claro, sí, claro, sí. Pues nada. Pues oye, que eso con el mundo de los videojuegos. Ahora, otra cosa, el reclamo. Ya sabéis que los ciberdelincuentes utilizan
pues cualquier reclamo muy atractivo para poder, pues entrar o depositar un virus en nuestro ordenador que secuestre la información, que la bloquee, que la encripte. Y hoy el reclamo lo hemos visto en Donald Trump, si no me equivoco, en un supuesto escándalo sexual, obviamente falso. Mónica, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué se ha detectado? Pues como bien dices, al final los cebos utilizan casos de actualidad, situaciones que pueden llamar la atención. Y si, se ha habido un protagonista estos últimos días, además de la nieve, en el caso de España, pues a nivel internacional, Trump sin duda ha sido o puede llegar a ser un gran reclamo para utilizarlo como cebos de phishing o de otro tipo de ciberataques. En este caso ha sido un cebo, un señuelo para intentar instalar malware en los equipos de los usuarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que han intentado colar en los dispositivos de los usuarios, de las víctimas, ha sido un troyano, una especie de troyano que se llama RAT, que es un Remote Administration Tool, una herramienta de administración remota que tiene el objetivo, este malware, pues como podemos entender por su nombre, de intentar controlar de forma remota cualquier tipo de equipo informático de ordenador, ¿no? Entonces, estos son muy dañinos porque se cuelan por la puerta de atrás, no nos damos cuenta y un ciberdelincuente, un atacante puede tener el control absoluto de ese dispositivo. Entonces, lo que ha ocurrido es que los ciberdelincuentes han estado lanzando a través de spam a miles de personas esta información. Era un email que tenía un adjunto y en el adjunto se podía leer Trump Sex Scandal Video, ¿no? Como si fuese un vídeo acerca de Trump, y el asunto del email era una buena oferta de préstamo. No tenía nada que ver una cosa con la otra, pero al final lo que intentan los ciberdelincuentes es que piques o bien con el asunto inicial que te encuentras al abrir el correo o con ese adjunto. Ese adjunto tenía un punto .jar, J-A-R, desde luego una extensión muy extraña, ¿no? Pero al final, pues los usuarios muchas veces, por la curiosidad o por lo llamativo, pican. Y en este caso, como bien nos puede explicar ahora Pablo, sería verdaderamente peligroso haberse descargado ese archivo adjunto. Pablo. Sí, sería peligroso porque el .jar es un fichero normalmente de Java. Entonces eso es pues como si estuvieras ejecutando directamente un programa en tu ordenador y le estás dando ya el control absoluto al atacante. Básicamente tú al hacer doble clic, intentar ver esas fotos, ese escándalo sexual, lo que estás haciendo es ejecutar un programa que le da control total al atacante sobre tu equipo. Bueno, pues nada, muchísimo ojo con los reclamos, dudad de todo lo que os llegue, ya no solo por el concepto de desinformación, sino porque además puede traer aparejado algún tipo de regalo que no queremos en absoluto, que se sitúe en nuestros sistemas, en nuestro ordenador. Bueno, pues nada, hasta ahí, en fin, dos noticias lo suficientemente destacadas como para volver, como siempre, a remarcar que vivimos en un mundo complicado y que en ningún aspecto, ¿vale?, se halla prácticamente seguro al 100%. Y eso también vamos a hablar con nuestro invitado, al que enseguida vamos a saludar. Bueno, pues David Marugán es consultor de seguridad, es uno de los más reconocidos expertos en ciberseguridad de nuestro país. Está en el top 25, top 50 como mayor influyente, como uno de los mayores influencers influyente en el mundo de la ciberseguridad en España. Le conocimos hace ya unos meses en nuestro programa porque él nos dio a conocer algo que en cierto modo nos vincula a Capital Radio y a él. Nos gustan las ondas y nos gusta la comunicación. Sin embargo, su especialidad, la radiofrecuencia, el radio hacking, va mucho más allá de lo que es esta mera transmisión de información que estamos haciendo, y entretenimiento, ojo, en este Cyber After Work. Y con él vamos a saber cómo esto que a muchos nos puede parecer del pasado anacrónico es algo que, ojo, está muy presente en muchos servicios, por supuesto, pero también en muchos sistemas de seguridad. David Marugán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Oye, David, yo estoy pensando que una nevada más como esta, y tenemos que llamarte todos para que nos digas cómo montar una radio en casa, te lo digo, que es que vamos, entre la pandemia y la nevada, vamos derechitos a esto.
Sí, de hecho los radioaficionados estuvimos bastante activos, no porque hiciera falta, por suerte, porque bueno, todas las comunicaciones funcionaron casi a la perfección, pero bueno, sí que estamos siempre, los radioaficionados tienen la obligación y también pues el deber ético de estar ahí apoyando a gente que a lo mejor pues no tiene conexión móvil o no tiene acceso a datos y se le puede echar una mano, ¿no? Y es lo que intentamos hacer todos. Oye, David, hay quienes pues se han incorporado a nuestro programa hace relativamente poco y no recuerdan la charla entonces que tuvimos. Por eso sí que te voy a pedir que a quienes nos están escuchando, pues que les puedas decir que esto del mundo de la radiofrecuencia no es algo de las películas de John le Carré, que también solo, ¿no? Sino que es algo que ha estado con nosotros, que está con nosotros y que forma parte de lo que es el mapa, el espectro de la ciberseguridad en nuestro país, no solo para quienes son radioaficionados, porque estoy seguro de que hay más de uno que nos escucha que lo es, sino en nuestra vida, el mundo de la radio, el mundo de la radiofrecuencia hoy, ¿para qué sirve? ¿En qué funciona? ¿Dónde está presente, David? Bueno, principalmente, pues como ejemplo, ahora mismo seguramente que prácticamente todos los que estamos aquí comunicándonos, nos estamos comunicando por un móvil. Y la capa física de acceso a la red de un móvil es la radio. Entonces, imaginaos la importancia que tiene la radio, que está presente en cualquier tecnología, aunque sea como capa física, ¿no? Siempre nos imaginamos la radio como algo antiguo, pero la mayoría de redes de emergencia, redes policiales, como por ejemplo la red nacional basada en Tetrapol, que es la que utiliza Guardia Civil, Policía Nacional, la UME, por ejemplo, y otros cuerpos de seguridad del Estado a nivel nacional, es una red de radio cifrada que se utiliza para las comunicaciones en emergencias a diario, ¿no? Los coches radio patrulla, ¿no? Por llamarlo de alguna manera que el oyente lo entienda, pues se comunican por estas redes de radio. No pueden utilizar el móvil, pero realmente no puedes confiar en tecnologías de ese tipo, pues las comunicaciones de emergencia, por no hablar de las comunicaciones militares, comunicaciones diplomáticas, de servicios de inteligencia, etcétera, que se siguen produciendo vía radio cifrado con sus sistemas de seguridad, obviamente, pero bueno, que de antiguo no tiene nada. La gente no piense que la radio es algo antiguo, sino prácticamente todo lo contrario. Y bueno, pues estamos enfrentando por desgracia situaciones en las que tenemos que cultivar un poco también ese conocimiento en comunicaciones, porque no sabemos cuándo nos va a hacer falta, como tú bien has dicho antes, ¿no? Efectivamente, porque no te iba a preguntar, David, que al final, o sea, muchas veces lo decimos así un poco en plan de broma, pero siempre pensamos que si algún día se cae todo, nos va a quedar la radiofrecuencia, que es decir, que no es que digo que sobreviva a un impacto nuclear, pero al final, frente a las caídas que se producen y que muchas veces hemos vivido, la incomunicación, siempre emerge la radiofrecuencia. Sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, Cruz Roja y otras ONGs tienen bueno, pues áreas destinadas a la recuperación en caso de desastre. Lo primero que se ha de recuperar en una región, por ejemplo, donde ha ocurrido una catástrofe, imaginemos, por ejemplo, el terremoto de Haití, donde cayeron todas las comunicaciones. Lo primero es establecer comunicaciones para que los servicios de emergencia tengan una red confiable y trabajen en condiciones de seguridad para desplegar el resto de servicios mínimos, ¿no? De servicios de emergencia, porque si no hay comunicación no hay nada. Entonces, bueno, lo primero, obviamente no vas a instalar 4G en un país que hay un desastre. Primero hay que instalar emisoras de radio y tejer una red de radio para dar para que los delegados y los cooperantes puedan trabajar, por ejemplo, con una seguridad cierta, tanto a nivel físico como a nivel lógico, ¿no? Pablo, Mónica, aquí está David. Yo quería agradecerle a David pues, que nos acompañe una vez más en nuestro programa. La verdad es que es una suerte poder contar con un profesional del nivel de David en nuestro programa. Y justo que estaba hablando ahora de los despliegues en este tipo de zonas de desastres de Haití y demás, es porque la radio es más económica que desplegar 4G, David, o es por otro tipo de motivos. Bueno, es por la falta de dependencia. Sí es cierto que bueno, que se puede, de hecho se pueden levantar redes de móviles y se levantan. De hecho, hay empresas que incluso lo acceden de forma gratuita. Hay operadores que tienen equipo de despliegue rápido, que pueden desplegar redes privadas virtuales, vamos a decir, para dar celdas o dar cobertura a una área determinada, pero lo más fácil y lo menos dependiente es obviamente trabajar en onda corta, en VHF o en las bandas adecuadas para poder crear una red de radio rápida que no dependa de tecnologías más complejas, sino que ofrezca esa seguridad, esa estabilidad que puede ofrecer el que no dependas de operadores o de terceros. Mónica.
Pues saludar a David y darle las gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, que siempre la verdad es que hay muchísimas cosas que hablar con él y es un verdadero fuera de serie en temas de radio hacking y en otros muchos, así que de verdad que gracias. Y bueno, había un tema en concreto además que queríamos hablar con David, porque además es un gran investigador y bueno, hablaremos de varios, pero uno de ellos está relacionado, hemos estado hablando en las últimas semanas además en Cyber After Work de temas de criptología, de temas que bueno, son un poco ajenos al usuario medio, aunque lo usamos cada día, igual que la radiofrecuencia, ¿no? Pero hay un tema que bueno, empieza, corrígeme si me equivoco David, por una empresa que se llamaba CryptoAge, que bueno, ha sido una de las principales empresas de cifrado del mundo, ¿no? Pero que luego se descubrió que fue controlada en secreto por la CIA durante décadas. Una investigación que bueno, que ha salido hace poquito, de hecho hace un año, a principios de 2020, que lo desvelaba el Washington Post, desvelando pues eso, que una empresa que ha servido para vendiendo sistemas de cifrado a diferentes gobiernos, pues luego se descubre que había sido adquirida en secreto por la agencia estadounidense. Cuéntanos, David, porque esto es un tema que, bueno, supuso un verdadero escándalo. Sí, Mónica. De hecho, dicen que es el escándalo de espionaje más importante de la historia. Para que el oyente se haga un poco la idea, esto surge efectivamente en 2020, el Washington Post recoge ya una investigación que ya se basaba en sospechas anteriores de los años 90 de esta empresa. CryptoAge fue fundada por Boris Hagelin hace muchísimos años, antes de la Segunda Guerra Mundial, con otro nombre, luego pasó a llamarse CryptoAge y vendió máquinas, para que todo el mundo lo entienda, máquinas Enigma, una especie de máquinas Enigma, máquinas de cifrado por hardware, que al final lo que hacían pues era cifrar comunicaciones militares, ¿no? Tuvo bastante éxito en la Segunda Guerra Mundial y luego empezaron una especie de colaboración, ¿no? con Estados Unidos, al principio informal y luego ya de forma más oficial, ¿no? Primero se llamó Operación Spartan, Tesauro, y luego finalmente lo más conocido es la Operación Rubicon. La Operación Rubicon es una de las mayores operaciones de inteligencia de la historia, y lo que hicieron pues básicamente fue controlar, o sea, comprar con empresas pantalla, compraron, según siempre el Washington Post, compraron CryptoAge para tener acceso a todos los cifrados, todas las máquinas de cifrado que vendían con una puerta trasera, ¿vale? O con un cifrado debilitado. CryptoAge vendía a 130 países, porque estaba radicada en Suiza. Boris Hagelin no era suizo, de hecho nació en el Imperio Ruso, en el antiguo Imperio Ruso, y luego pues emigró a Suecia, estuvo en Estados Unidos, tuvo una relación de amistad con lo que luego con el mayor experto en criptografía de lo que luego sería la NSA. En aquella época no se llamaba NSA, el Departamento de Inteligencia de Señales, y surgió toda esta colaboración un poco oscura, ¿no? Y con la neutralidad, digamos, de Suiza en ese momento, se vendían máquinas a más de 130 países. O sea, podéis hacer una idea que todas estas máquinas son para despachos diplomáticos, militares y de gran importancia, a través de radio, pero cifrada. Bueno, lo que hacían era inducir, pues rebajar el nivel de cifrado, crear algoritmos de cifrado que aparentemente a los expertos parecieran robustos, y luego con unas máquinas especiales ellos descifraban las comunicaciones de esos 130 países, que eran tanto aliados como enemigos. O sea, espiaban, aquí quien no espía porque no puede, no porque no quiera, ¿no? Entonces espiaban tanto a objetivos que no eran neutrales como a objetivos incluso de la OTAN, ¿no? Incluso países que eran considerados aliados, como España, por ejemplo. Entonces, todas las máquinas que se vendían a estos más de 130 países tenían debilitadas los algoritmos de cifrado y eran leídos tanto por la CIA como por el BND, por los servicios alemanes, ¿no? Luego también se habló de la posible participación de Suiza, se está investigando en una comisión parlamentaria en Suiza, y hasta en 2021 creo que tienen que dar el resultado, ¿no? En qué ha quedado esto. Es una historia larguísima, ¿eh? La historia de CryptoAge es un culebrón, es una historia de inteligencia pues muy interesante, que os animo a que investiguéis sobre ella. Hay una página que se llama Crypto Museum en internet, que es de mi amigo Paul Rubers, que me ha ayudado algunas veces con temas de máquinas criptográficas de la Guerra Fría, y ahí explica muy bien en qué consiste Rubicon, ¿no? Y cuáles fueron las implicaciones que tuvieron. De hecho, hasta detuvieron a uno de los jefes de ventas en Irán, le estuvieron torturando, le estuvieron interrogando durante casi 9 meses
porque él lo desconocía, los empleados de la compañía desconocían estas tejemanejes, ¿no? Pero bueno, esta persona, al final Irán parece que descubrió, por alguna delación, este tema y lo tuvo retenido durante casi 9 meses en una cárcel iraní, y lo estuvieron pues intentando torturar hasta que se dieron cuenta que esta persona, este delegado de ventas, no conocía de estas artimañas y le soltaron, pero estuvo a punto de morir. De hecho, estuvo bastante afectado por el tema, tuvieron que pagar $1 millón de rescate, bueno, un culebrón, ¿no? Es una cosa muy muy importante, ¿no? El tener acceso a estos cables diplomáticos, a toda esta información en claro de 130 países, nada más y nada menos, ¿no? O sea, países que, por ejemplo, en aquella época estuvieron en la guerra de Malvinas, como Argentina, Libia, bueno, llegaron a tener, se dice, hasta conocimiento de atentados que se atribuyeron luego a Libia, como por ejemplo la discoteca La Ver en Alemania Occidental. Bueno, pues una serie de filtraciones muy importantes en esto que luego llamaron también CryptoLeaks, ¿no? En este tema de criptoaje. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos con más información sobre radiofrecuencia. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Esta es una noticia para inversores. XTB elimina las comisiones. Con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con 0 comisiones. Lo has oído bien, 0 comisiones hasta 100.000 euros al mes. Tienes que entrar en xtb.es y abrir tu cuenta en solo 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por 0 comisiones en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo de menor riesgo y 6 del mayor riesgo. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos hablando con David Marugán y estamos hablando de interceptar las comunicaciones. Después de esta historia que nos ha contado, el mayor caso de espionaje de la historia, la reflexión que le preguntamos a David es: ¿realmente se puede uno fiar de quiénes son los encriptadores? Porque al final, si se manejan las cartas y están trucadas, ¿qué es lo que debemos pensar? ¿Estamos seguros realmente entre los países? David, ¿cuál ha sido tu reflexión después de conocer esta historia, de que ni siquiera los que tienen que guardar la seguridad nos permiten estar seguros? Pues esto es todo muy curioso, porque realmente el escándalo criptoaje, aunque Washington Post lo ha hecho muy detallado, nosotros desde los años 90, la gente que nos dedicamos a este mundillo y tal, sí que de hecho se publicó ya un libro sobre el caso de este delegado de ventas en Irán. O sea, todas estas sospechas estaban fundadas ya desde los años 80, y aún así las empresas siguieron comprando estas máquinas cuando había ya sospechas de esto. Y también algo muy muy importante es que a colación de esta investigación surgieron otras empresas que yo no voy a mencionar, ¿no? Surgieron otras empresas que estaban implicadas también. O sea, esta no era la única empresa que estaba colaborando con los servicios de inteligencia. Eran muchísimas empresas que estaban colaborando con un sistema muy similar de puertas traseras o de degradación, ¿no? de los algoritmos de cifrado. Y había algunas que no. Sí que también aparecieron nombres de empresas que no. Que nos podemos fiar, desde luego que no. O sea, totalmente. O sea, este criptoaje de hoy será el XXX de dentro de 10 años y nos echaremos las manos a la cabeza. Esto es una historia que se repite y obviamente no podemos estar seguros porque los servicios de inteligencia de todos los países, su misión es eso, ¿no? El obtener información, y lo van a intentar siempre de todas las maneras posibles, ¿no? Y sobre todo cuando son servicios tan potentes como pueden ser los estadounidenses, ¿no? Eso está claro. Pablo, ¿qué te parece lo que dice David? Pues me parece pues es un baño de realidad. Yo creo que para muchas personas se puedan afrontar que, a pesar de incluso comprar la mejor tecnología,
tienes que probarla, tienes que testarla, tienes que verificarla, que realmente está utilizando los algoritmos y las claves que tú le estás poniendo, y tienes que incluso de monitorizarla para ver que no se escape en esas claves de cifrado. Yo quería preguntar a David si ya he ido comentando un poco que existían cuántas compañías que se dedican a este tipo de cifrado o venta de este tipo de dispositivos puede haber en el mundo, y si hay alguna posibilidad de que, digamos, a nivel europeo, por ejemplo, pudiéramos estar seguros de que la tecnología en Europa no la están espiando americanos o otros equipos o otras agencias de inteligencia. Es muy complicado, y a las pruebas me remito, ¿no? Daos cuenta que esto ha salido en febrero de 2020, ¿no? Entonces no estamos hablando, y se lleva produciendo 50 años. O sea, espiar a 130 países a nivel diplomático durante 50 años se decía que entre la NSA, la CIA y el BND, según decía la investigación, tenían acceso al 70% de las comunicaciones cifradas de 130 países. Es una auténtica barbaridad. Sí es verdad que no es una operación sencilla, me refiero que la comunidad de expertos en criptografía en aquella época sí que intentaban hacer auditorías de esas máquinas, y de hecho algunos empezaban a sospechar, tanto los empleados, porque claro, los empleados que creaban estos algoritmos, los matemáticos que trabajaban para CryptoAG, luego se daban cuenta que sus algoritmos eran descartados y se les proveía de otros externos que no conocían. O sea, estaba claro que eso estaba trucado, ¿no? Pero sí que se intentaba. Lo que pasa es que lo hacía muy bien. De hecho, el algoritmo incluso por fuera parecía que era fuerte, que estaba probado. O sea, lo habían hecho muy bien, y ellos habían invertido muchísimo dinero en unas máquinas que aprovechaban esa debilidad, pero no era fácil. O sea, no era algo evidente. De hecho, los expertos no llegaban a esas conclusiones tan rápido, sino que sí es cierto que algunos países como Libia, Egipto, Irán, en este caso, pues sospecharon de que había gato encerrado. No sé exactamente si por cuestiones técnicas de auditoría, o bien directamente por delaciones de agentes, o también por algunas indiscreciones. Se dijo que Ronald Reagan, por ejemplo, culpó a Libia de la explosión de una bomba en La Belle, en una discoteca en 1986, en una discoteca de Alemania Occidental. Y claro, los libios dijeron, ¿y este tío cómo se ha enterado, no? Y parece ser que es que los cables diplomáticos que se cruzaron fue que habían puesto la bomba allí. Entonces, la única forma de que tuvieran acceso a esa información es que estaban rompiendo el cifrado de la máquina que utilizaban, de las máquinas de Boris Hagen y de CryptoAG. Entonces, actualmente yo creo que no hay ninguna garantía al 100%, aunque haya organismos independientes que validen y que tengan sus homologaciones y sus certificaciones de seguridad y tal. Yo creo que no al 100%, a las pruebas me remito, es imposible estar seguro. Sí. Mónica. Pues David, la verdad es que este caso es verdaderamente interesante por todo el análisis que estáis haciendo además, y me estaba preguntando cómo es posible que durante tanto tiempo ninguna de las empresas, nadie se diese cuenta, aunque es verdad que bueno que como has comentado, pues había ciertas teorías, o ya se podía intuir, o había algunas teorías conspiranoicas incluso, ¿no? Pero ¿cómo es posible que nadie se diese cuenta durante todo este tiempo? Y también, David, ¿qué consecuencias ha tenido también incluso a nivel diplomático? Porque Suiza, que tradicionalmente ha sido un país pues muy neutral, ¿no? Muy alejado de todo esto, ¿ha tenido algún tipo de consecuencia esta polémica? Sí, y de hecho está en una comisión parlamentaria, porque quieren saber la implicación que tuvo el gobierno suizo en este tema, porque no está claro todavía que lo tuviera. Entonces, esto a nivel diplomático ha tenido unas consecuencias terribles. Y imaginaos el resto de países. Sí es curioso lo que tú dices, Mónica, que en nuestro círculo, ya desde los años 90, se escribió un libro, de hecho, ¿no?, sobre las peripecias de este hombre secuestrado en Irán. Entonces, porque también, son gobiernos, son maquinarias pesadas, como se suele decir, muy lentas, que tienen que dar pasos muy lentos, y que muchas veces también los implicados tienen miedo, ¿no? Se enfrentan a agencias de inteligencia muy poderosas, y también tienen miedo a hablar, ¿no? Este empleado, por ejemplo, que estuvo en Irán encarcelado, sí que habló para un periodista, se escribió en un libro las peripecias de este hombre, pero él salió traumatizado de la experiencia y con mucho miedo, ¿no? Y bueno, pues ha habido
se han reportado pues sospechas de que ha habido ataques contra personas que han intentado, disidentes, ¿no? Que han intentado hablar de estas artimañas, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil una vez que están metido como empresa, me imagino, ¿no? En este tipo de cuestiones tan oscuras y con implicaciones tan poderosas, el peligro vital, ¿no? El riesgo físico que puedes tener de acabar mal. Oye, David, en este momento hablábamos, ¿no?, del uso de la radiofrecuencia, ¿no?, pues como algo muy habitual para las comunicaciones seguras, para la encriptación. ¿Crees que hay ahora mismo una guerra soterrada, de la misma forma que bueno, pues hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿no?, de una ciberguerra donde hay estados, ¿no?, que están pues participando, que están patrocinando, ¿no?, pues la entrada, ¿no?, aprovechamiento de vulnerabilidades en los sistemas de otros países, ¿no? En el mundo de la radiofrecuencia, ¿podríamos estar hablando de que también hay una guerra soterrada que el común de los mortales no conocemos y que ahora mismo, bueno, pues se libra en, no sé si llamarlo a las ondas, por no hablar más de conceptos técnicos y quedar como un burro, ¿no? Ahora mismo, en el mundo de la geoestrategia, ¿dónde se situaría? Bueno, pues ya digo, se siguen utilizando, por supuesto que se siguen, y de hecho son prioritarias en muchos casos. Imaginaos la flota, por ejemplo, la flota de las armadas, de la armada de la OTAN, por ejemplo, se comunica a través de radio, se comunica con unos cifrados que están aprobados por la OTAN, y obviamente que hay ataques contra ese cifrado, debe haberlos, y bueno, y gente que intenta pues romper esta seguridad, o la inteligencia de señales de los países es importantísima. O sea, todos los servicios de inteligencia tienen, y los ejércitos pues tienen sus unidades de inteligencia, de SIGINT y de COMINT, que están recopilando información constantemente, pues obviamente pues para recopilar información de sus adversarios. Entonces, claro que la hay, igual que la hay en el entorno cibernético, que nosotros vemos como más evidente porque parece como más moderno, y bueno, pues la radio se sigue utilizando, la inteligencia de señales, satélites, para comunicaciones militares, para comunicaciones de emergencia, diplomáticas todavía, hay máquinas de este tipo. De hecho, bueno, CryptoAG ha estado vendiendo máquinas, se disolvió en 2019, o sea, no estamos hablando de hace un siglo. Entonces, sí. Esto es habitual. Lo que pasa es que sí es cierto que bueno, la CIA y el BND parece, según la investigación siempre, que vieron que ya los algoritmos como DES, como AES y todas las infraestructuras de clave pública, Internet, pues estaban desbancando un poco el hardware, lo que es la máquina física. Entonces ellos estaban perdiendo bastante potencia, ¿no? Ya no les daba rendimiento de inteligencia que ellos querían, y bueno, pues supongo que también habrán migrado sus esfuerzos a otros sitios, ¿no? Aparte de la tradicional inteligencia de señales que se ha practicado desde los inicios de la radio hace más de un siglo y se sigue practicando hoy en día por parte de todas las fuerzas de seguridad de todos los países, ¿no? Y David, y estuvimos hablando hace unos programas también como ha dicho Mónica, de criptografía. ¿Tú qué opinas sobre la computación cuántica y cómo nos va a repercutir en la parte de criptografía? ¿Tú crees que ya hay agencias de inteligencia utilizando este tipo de computación o es algo todavía un poco lejano? Sí, yo creo que sí. De hecho, dicen que el gobierno chino ya ha desplegado redes de comunicación basadas en computación cuántica, etcétera. Sí que, bueno, si nos remitimos, por ejemplo, a las conocidas famosas estaciones de números, en teoría, y solo en teoría, el poder de computación no afectaría al OTP, por ejemplo, al cifrado de un solo uso basado en VRAM, que es el cifrado perfecto, ¿no? El secreto perfecto, como se suele decir, pero es todo en teoría, porque luego los fallos a nivel de seguridad operacional que se han producido históricamente en los servicios de inteligencia de muchos países, como Cuba, Rusia, etcétera, etcétera, se ha visto que se ha aprovechado de estos errores de seguridad operacional y de mal uso de la criptografía para precisamente romper algo que en principio y en teoría debería ser irrompible por poder de computación, ¿no? Entonces, pero claro que va a afectar. No sé en qué medida, ni mucho menos, porque no soy experto en computación cuántica, pero desde luego que va a afectar y mucho. No sé a qué nivel, pero nos va a afectar. Moni. Pues ahora que has comentado al hilo de todo esto el tema de las estaciones de números, hay algo también de misterio, ¿no?, que rodea todo este mundo de la radio, de las ondas, de la radiofrecuencia. Pues bueno, por todas las historias que hay alrededor de, bueno,
batallas, guerras, todo lo que ha ayudado desde el inicio de las ondas, ¿no? Hay muchísimas historias muy bonitas también y, como digo, muy misteriosas, ¿no? Y David también ha investigado mucho en temas acerca de emisiones clandestinas, que tienen, no sé si tienen mucho o poco que ver con estas estaciones de números también, pero sin duda también rodeadas de ese halo de misterio. Cuéntanos, David, porque hiciste además unas investigaciones recientes muy interesantes sobre estas emisiones clandestinas y cómo a día de hoy todavía la radio está muy presente y en muchos más planos de los que nos imaginamos. Sí, efectivamente. Serían como dos cosas diferentes. En primer lugar, las estaciones de números son emisiones que están normalmente, se les atribuye a servicios de inteligencia para comunicar a agentes encubiertos en terreno, en suelo hostil, para darles órdenes cortas, para darles instrucciones muy críticas, y que van cifradas normalmente utilizando algo parecido al OTP. Y bueno, sobre ello hay misterio, obviamente, porque son una agencia de inteligencia y no se conocen muchos detalles. Sí que se conoce bastantes cosas, pero no el detalle, y por supuesto en ningún caso la información que se transmite. Y por otra parte, las emisiones clandestinas a las que tú te referías, que por ejemplo presenté en la última CoronaCon, en el evento de ciberseguridad, sí, una investigación que eran emisiones clandestinas a lo largo de la historia y que relataba un poco todas las emisiones que se están produciendo ahora en el mundo, pues contra determinados países o regímenes o contra diferentes ideas. Las emisiones clandestinas en realidad son emisiones que van destinadas a una población o a un grupo determinado que está perseguido, normalmente de forma política o de forma social. Pues vamos a poner, por ejemplo, Radio Free Asia, que transmite para Corea del Norte o para China. Pues China, por ejemplo, habitualmente lo que hace es poner un jammer, Firedrake se llama, es un jammer enorme que emite con millones de vatios, que lo que hace es poner música folclórica china a toda pastilla con millones de vatios, o sea, que llega hasta Madrid, o sea, para tapar emisiones que están en el Pacífico, o sea, o en China o en donde sea. Entonces hay una guerra completamente, hay decenas de estaciones. Yo conté como unas 60 estaciones actualmente que están operativas y que van hacia público disidente, ¿no? De ciertos países, de ciertas ideologías, incluso de carácter, pues de colectivos LGTBI. Hay países en los que estos colectivos pues todavía están muy perseguidos. Entonces hay emisiones clandestinas que están dirigidas precisamente a colectivos que están perseguidos. Son emisiones que tienen una finalidad política normalmente y que llevan a cabo organizaciones que están prohibidas y perseguidas en determinado territorio geográfico. Y estas emisoras normalmente están en un país neutral o en un país que les aloja para darles cobertura. Y también el país al que van destinados normalmente lo que intenta con contramedidas electrónicas es censurar esas emisiones, como en el caso, por ejemplo, de China con Firedrake. Se le atribuye a China, por supuesto, esto todo no está comprobado, pero obviamente hay una interferencia continua de una música folclórica china que bueno, se le atribuyen, todas las investigaciones le atribuyen a China porque también es el afectado, ¿no?, por este tipo de emisiones de Radio Free Asia, la BBC o la emisión que intenten censurar cada país, ¿no?, en cada momento, Corea del Norte o cualquier país. Oye, David, decías, ahora escuchándote, no descarto que en los próximos años vaya habiendo cada vez más interés, ¿no?, por el mundo de las emisiones, ya no tanto clandestinas, pero sí como una alternativa a las comunicaciones hoy ya tradicionales, que son digitales, pero hoy estamos asistiendo a pues una migración, ¿no?, y a un debate sobre la presencia, ¿no?, de determinadas personas en las redes sociales, ¿no?, y sobre la libertad de expresión, el derecho a opinar, a decir, a incitar. Bueno, hay un debate, ¿no?, abierto que sin duda alguna va a dar mucho que hablar y al mismo tiempo, como efecto, ¿no?, de ese debate hemos visto pues la búsqueda de alternativas que me da la sensación de que igual también van a encontrar hueco en el mundo de la radiofrecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, decías también al principio, pues que quizás es necesario, porque nunca se sabe hacia dónde vamos, que se diesen ciertas nociones, conocimientos sobre el funcionamiento, porque efectivamente, o sea, de la misma forma que se les da cultura digital, también se podría dar cierta cultura de radiofrecuencia, de radioemisión, pues porque yo, por ejemplo, pues hombre, me dedico a la radio, pero te aseguro que sería incapaz de sintonizar con Corea del Norte. Bueno, ni con Corea ni con Albacete, David. Sí.
Bueno, sí, por supuesto que hay mucha falta de información porque es una cosa que parece que ha quedado relegada. No digo que sea intencionalmente, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, para que el oyente se haga una idea, Radio Exterior de China en onda corta transmite como en 70, 80 idiomas diferentes del mundo. O sea, no estamos hablando de ninguna broma, porque su público objetivo son sobre todo países en desarrollo que no tienen Internet. O sea, no, es que aquí todos pensamos que todo el mundo tenemos Internet. Cuando, por ejemplo, el ejército estadounidense entra en Afganistán, por ejemplo, y necesita influir sobre unas tribus de locales, lo que hace es tirarles con paracaídas radios de onda corta, porque ellos no tienen Internet. Para poder llegar a ellos con una emisión de SIOPS, de operaciones psicológicas, necesitan darles radios de onda corta. Ellos no tienen Internet. Entonces, no demos por hecho que nosotros somos unos privilegiados. La mayoría del mundo no lo es. Entonces, hay países que sí que piensan en ello y piensan que es una gran alternativa para llegar a ese público, a su público, y gastan enormes fortunas. Transmitir en onda corta es muy caro por las potencias que se utilizan. Y como tú bien dices, Eduardo, todo el mundo debería tener pues igual que en primeros auxilios o cualquier cosa, unas mínimas nociones de comunicación, porque, por ejemplo, ahora mismo yo tengo aquí delante un walkie-talkie pequeñito que cuesta pues unos 40 euros, y con él, y con su licencia de radioaficionado y su examen, por supuesto, y todo, con un vatio apenas yo llego a la bola del mundo, a Navacerrada, y hay personas que se conectan desde Santander. O sea, yo puedo estar hablando sin intervención de ningún tipo con casi cualquier parte del mundo con una radio, sin que tenga que contar con un tercero, y eso a nivel de respaldo en comunicaciones de emergencia, pues yo creo que unos mínimos conocimientos del potencial que pueden tener estas comunicaciones, yo creo que el ciudadano debería, por lo menos, de conocer un poco por encima, ¿no? Pablo. Porque, David, justo que estabas hablando de este walkie-talkie y demás, ¿tú qué le recomendarías a uno de nuestros oyentes que se quisiera iniciar en el mundo de la radiofrecuencia para experimentar un poco, ver qué emisoras hay o ver cómo puede hablar con otros radioaficionados en el mundo? ¿Qué equipamiento, qué documentación le recomiendas que le busque? Pues yo creo que lo primero que debería hacer pues sería buscar información en Internet, en la URE, en la Unión de Radioaficionados Españoles, o en cualquier radioclub de su localidad, que estarán encantados de ayudar. Cualquier radioaficionado le ayudará en sacarse el examen y luego la autorización de radioaficionado para tener el distintivo legal y poder transmitir, ¿vale? Porque estos equipos, para poder utilizarlos, tienes que tener una licencia y pasar un examen. O sea, no se pueden comprar en eBay. Hay gente que los compra en eBay y no sabe que utilizarlos es ilegal. O sea, no hay unas radios que se llaman PMR 446, que es la típica radio esta de campo que podéis comprar en una gran superficie, que es para hacer camping o para ir en bici o lo que sea, que son radios libres, de frecuencias de uso libre, pero estas radios que ya tienen un poco más de potencia, o radios que tienen incluso cientos o miles de vatios, estas radios necesitan de una autorización de radioaficionado y un examen para demostrar los conocimientos de operación y conceptos legales, porque la puede liar, como se dice coloquialmente, la puede liar parda si empiezas a transmitir en un sitio que no debes. Entonces, bueno, yo me sacaría el título, la autorización, mejor dicho, de radioaficionado, que te va a dar los rudimentos y los conocimientos básicos para esto, y que si te gusta, pues no lo vas a dejar en la vida. Y bueno, a las pruebas me remito, llevo 35 años y vamos, siempre hay alguna cosa que aprender y cada día te sorprende una cosa nueva, ¿no? Entonces es algo que te va a durar toda la vida. Oye, David, de todas formas, cuéntanos un poco, ¿dónde has estado escuchando últimamente o qué te ha llamado la atención últimamente? Porque entiendo que el mundo estará un poco loco entre la pandemia, los movimientos populares, los vaivenes del mundo. Yo no sé si has captado alguna emisión interesante, curiosa, que puedas compartir con nosotros. Bueno, que pueda compartir, no sé hasta qué punto. Madre mía. Bueno, no, también hay que tener en cuenta que la radio, el espectro radioeléctrico es de los más legislados, porque técnicamente hablando es una tecnología de las más maduras que existen, ¿no? Por su naturaleza, se inventó hace muchísimo tiempo. Entonces todo está muy, muy vigilado y está muy reglamentado. Entonces tú no puedes escuchar lo que quieras, sino que tienes que ceñirte a una legislación. Entonces, sí es cierto que bueno, con la pandemia, pues yo he estado escuchando estaciones de Corea del Norte, de todo tipo de países, ¿no? De países de África, etcétera, y obviamente lo que se repetía era coronavirus, ¿no? Que casi se entiende en cualquier idioma, ¿no? Y también, pues, no cesan las emisoras clandestinas. Las emisoras clandestinas yo he visto que siguen actuando, y de hecho incluso en algunos casos con un leve repunte por temas políticos y sociales, ¿no? Y de censura, como tú decías antes, ¿no? Y se están produciendo a diario y cada vez más. Y bueno, pues por ejemplo,
curiosidad lo que contaba, ¿no? Que países como China, por ejemplo, invierten muchísimo dinero en su radio exterior, en onda corta, y transmiten decenas y decenas de lenguajes de todo tipo, desde el esperanto, el español, por supuestísimo, el pastún y, bueno, pues lenguas africanas, etcétera. Pues la verdad es que, en fin, creo que es una interesantísima recomendación, Mónica, ¿no crees? Que empecemos a radioaficionarnos no solo a escucharla, sino a practicarla, porque nunca se sabe cuándo vamos a poder utilizarla y, ojo, se convierte no solo en una afición, en un hobby, sino también en una herramienta muy valiosa pues para los tiempos donde cada vez es más necesaria que estemos conectados, pero donde nadie nos asegura, Mónica, que esa conectividad vaya a estar siempre presente, ¿verdad? Desde luego, sí, la verdad es que escuchando a David dan ganas de ir a por una radio, de empezar a trastear con ellas, de sacarse esa licencia, por supuesto, y además lo cuenta todo siempre tan bien y con tanta pasión que ya os digo que dan muchísimas ganas y es fantástico, sobre todo por esto que estabais comentando, porque yo creo que la afición, una vez que se empieza con algo así, pues ya va empezando a picarte el gusanillo y cada vez vas queriendo más y es una afición preciosa, pero además por esa utilidad que tiene, ¿no? Y lo estamos viendo. De hecho, estaba ayer viendo unos tweets que había compartido David con unos dispositivos, no sé si eran unas radios, David, que estaban en la nieve, que habían aguantado como 24 horas toda la noche nevando bajo cero y habían aguantado perfectamente, ¿no? Entonces, pues es una tecnología que, como bien nos decía, está muy madura, hay muchísima infraestructura, hay muchísimo que se puede aprender, hay muchísima utilidad, no es anticuada, vamos a quitar y a desterrar ese mito, está presente en nuestro día a día y tiene muchísimas opciones y muchísima utilidad, tanto como afición como para darle un uso activo y fíjate en situaciones como la que estamos viviendo ahora y quién sabe, ojalá que no ocurra nada, pero quién sabe, pues tener esas nociones básicas que nos decía puede ser realmente útil. Sí, como ejemplo, Mónica, decirte que cuando hubo los primeros días de la pandemia, los peores días, hubo peticiones de algún hospital de que se cedieran y hubo empresas que cedieron walkie-talkies para poder comunicarse entre plantas, para no contagiarse, porque no tenían comunicación, no podían estar con los móviles, entonces tenían que utilizar radios. Es muy, muy importante, sí. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de que, amigos, que no es cosa de películas, que se utiliza y mucho. Y quien sabe de esto, David Marugán, hoy lo ha querido compartir con nosotros, estas experiencias actuales y también que forman parte de nuestra historia, pero que van a decir mucho sobre nuestro futuro. David, como siempre, te agradecemos que hayas estado este interesantísimo rato con nosotros y, por supuesto, estás nuevamente invitado a venir, a que nos recomiendes, ya fuera de micro, dónde debemos poner la oreja. Un fuerte abrazo y gracias. Un abrazo, Eduardo, Pablo y Mónica, por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Efectivamente, a Pablo y a Mónica, como siempre, las gracias por habernos acompañado en este programa en el que hoy nos hemos divertido mucho, hemos conocido mucho y sobre todo nos damos cuenta de que, ojo, que no desdeñemos lo que lleva muchos años entre nosotros, que como dice Pablo, como dice Mónica, que a veces lo más simple es donde se encuentra la solución o a veces el problema. Así que nada, pues mucho ojo y a disfrutar. Pablo, Mónica, gracias amigos, nos vemos la semana que viene. A vosotros siempre. Un fuerte abrazo, amigos. Nos vemos mañana en el After Work a partir de las 19 horas aquí en Capital Radio. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós. After Work con Eduardo Castillo. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
Capital Radio.